Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hemos venido hablando acerca del ser humano, hablamos de su origen, hablamos de su naturaleza. Hoy vamos a hablar de su relación con Dios. Bien, hasta acá hemos hablado del origen del hombre. Dijimos que el hombre fue creado por Dios de una forma inmediata y sobrenatural. También hablamos de su naturaleza. Dijimos que el ser humano está compuesto de dos elementos, un elemento material y un elemento inmaterial, un elemento físico y un elemento espiritual. Luego hablamos del hombre como imagen de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto vimos que no era que el ser humano tiene la imagen de Dios en sí, sino que el ser humano como un todo es la misma imagen de Dios. También nos referimos a la creación distintiva como varón y mujer. Dijimos que ante Dios, tanto varón como mujer son igualmente valiosos, son igualmente dignos. Sin embargo, desempeñan funciones distintas. Esto tiene que ver con la naturaleza misma del ser humano, pero ahora nos vamos a referir en cómo se relaciona el ser humano con Dios, o mejor dicho, cómo se relaciona Dios con el ser humano. Y hay una doble relación entre Dios y el ser humano. La primera es una relación natural, la relación que se da entre creador y criatura, la misma relación que tiene el barro con el alfarero. En esta relación el hombre no es distinto al resto de las criaturas, a las que Dios sustenta, a las que Dios alimenta a través de su providencia. Dios tiene cuidado incluso de los pajaritos. En esa relación natural, Dios cuida y se relaciona con el ser humano como creador. Pero además de relacionarse con el ser humano como creador, Dios quiso relacionarse con el ser humano como un padre. Y por eso se relaciona, aparte de una forma natural, de una forma pactual. Dios entra en un pacto con el hombre. Dios, a través de la historia que nos muestra la Escritura, se relaciona con el ser humano a través de pactos. ¿Por qué Dios se relaciona con el ser humano de esta manera? La Confesión Bautista de Fe dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia a Él como su creador, sin embargo nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual Él se complació en expresar por medio de un pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Dios y el hombre existe una distancia enorme, esa distancia entre creador y criatura, por la que el ser humano en esa relación natural con su creador le debe obediencia, por el simple hecho de que Dios es su creador. Pero a tal punto que por esa obediencia el ser humano no tiene ningún mérito, sino que es lo que corresponde, ni más ni menos. Sin embargo, a Dios le ha placido entrar en una relación más profunda con el ser humano, y por eso entró en un pacto con él. Para entender la relación pactual, la relación de pacto entre Dios y el hombre, debemos entender que es un pacto que Dios hace con el hombre. Se suele escuchar mucho en iglesias de la prosperidad, por ejemplo, esto de pactar con Dios. Pacte con Dios. Dale algo a Dios para que Él te dé otra cosa. Sin embargo, el concepto bíblico de pacto es muy distinto. El hombre no entra en pacto con Dios, sino que es Dios el que establece un pacto con el hombre. Y para entender el concepto de pacto bíblico, debemos meternos en el contexto veterotestamentario, en el contexto de aquel tiempo, en el que un rey entraba en pacto con una nación conquistada
en lo que se denomina pacto de vasallaje. En estos pactos de vasallaje, el rey o el conquistador le imponía un pacto a la nación conquistada. Básicamente le imponía las condiciones en que quería que ese pueblo viva, y el pueblo tenía dos alternativas: aceptar el pacto o rechazarlo y en ese momento enfrentarse al rey. Entonces no era una negociación, no era un pacto entre iguales, no era como los pactos entre las naciones que vemos hoy en día. Hoy en día vemos que los estados entran en pactos con ellos, como por ejemplo el pacto del Mercosur o la ONU o la Unión Europea, en la que estados independientes e iguales entre sí entran en una relación de pacto conviniendo derechos y obligaciones a ambas partes. Sin embargo, con los pactos de Dios no es así, sino que se parecen más a estos pactos de vasallaje, en que el superior le impone condiciones al menor. No es una negociación los pactos de Dios. El hombre, al pactar con Dios, al entrar en un pacto con Dios, lo único que puede hacer es aceptar las condiciones que Dios le impone. O lo aceptás o lo rechazás, lo tomás o lo dejás. Así son los pactos de Dios con el hombre. Esto simplemente para ilustrar el concepto bíblico de pacto. Los pactos bíblicos no son acuerdos entre iguales, sino que son acuerdos entre Dios y el ser humano. Y Dios es mucho, muy superior al ser humano, y es por eso que Él establece las condiciones del pacto. Dios no necesitaba relacionarse con el ser humano, Dios es autosuficiente. Él tiene existencia en sí mismo y no necesita de nadie. Sin embargo, en su amor, en su misericordia, ha decidido relacionarse con el ser humano, y es por eso que le estipula las reglas en que esa relación se va a dar. Le dice al ser humano cómo va a ser esa relación entre ellos. El ser humano lo puede aceptar o lo puede rechazar. Y vamos a ver en nuestro estudio 3 grandes pactos. Vamos a hablar hoy del pacto de obras, aquel pacto que Dios hizo con Adán. Luego veremos que al romperse ese pacto, Dios establece otro, un pacto de gracia. Pero atrás de eso vamos a ver que hubo un pacto de redención, un pacto entre las mismas personas de la Trinidad para redimir al ser humano. No me voy a enfocar mucho en explicar en detalle cada uno de ellos hoy, porque vamos a tener tiempo para ver a cada uno en particular. Hoy nos vamos a referir al pacto de obras. Al pacto que Dios hizo con Adán en el huerto de Edén se lo conoce de distintas formas. Se lo conoce como pacto de la naturaleza por ser el original, se lo conoce también como pacto de vida, ya que esto era lo que prometía. Se lo conoce también como pacto edénico porque se hizo en el jardín del Edén, también como pacto adámico porque se hizo con Adán justamente. Pero preferimos la denominación pacto de obras, que hace referencia a la condición del pacto, que era la obediencia. Y también porque ayuda a diferenciar este pacto del pacto de gracia. En sí, todos los pactos que Dios hace con el hombre son pactos de gracia, porque Dios lo hace de su buena voluntad, de su buena gana, sin necesidad alguna de hacerlo. Pero a este lo denominamos pacto de obras porque resalta mucho más la condición del pacto de gracia, ya que el pacto de gracia no se hace con el hombre en su estado original, sino con el hombre en su estado caído, con el hombre pecador. Y ese pacto resalta mucho más la gracia de Dios. No quiere decir que en este pacto de obras no existiera la gracia, sino que lo llamamos pacto de obras porque hace resaltar mucho más la gracia del otro pacto. La Confesión de Fe de Westminster dice que el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Ahora bien, si nosotros vamos a la Biblia, está claro que la palabra pacto no aparece en los primeros capítulos del Génesis. Pero tan claro como eso es que Dios efectivamente hizo un pacto con Adán. Vemos algunos indicios en el resto de la Escritura, como por ejemplo que así como
el pecado y la muerte entraron al mundo por un hombre, de la misma forma la salvación entró por un hombre. Nos muestra a Adán y a Jesús como cabezas de dos pactos. También tenemos una declaración explícita acerca de este pacto de Dios con Adán. Nos dice Oseas capítulo 6 versículo 7, hablando de la nación de Israel, que ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Dice que la nación de Israel transgredió el pacto de la misma forma que Adán transgredió un pacto. Pero no vamos a hacer doctrina de un solo versículo, sino que la doctrina del pacto de obras se basa en que en el relato de Génesis acerca de la relación original de Dios con el hombre aparecen todos los elementos de un pacto. Veamos qué nos dice la Escritura. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este relato vemos el pacto de Dios con Adán, el pacto de obras. Tal vez expresado de una forma muy precaria, pero todos los elementos del pacto están en este relato. Tenemos, por ejemplo, las partes. Por un lado, al Dios Trino, por el otro, a Adán. Y es importante notar que Adán está en el pacto de obras no simplemente como individuo, sino también como cabeza federativa, como cabeza representativa de toda la humanidad. Por eso lo que se nos imputa es el pecado de Adán, aunque Eva pecó primero. La Escritura nos dice que en Adán todos mueren. También tenemos la promesa del pacto. Si bien no está escrita esa promesa, sí está claramente implícita en el texto, ya que nos dice que del día que comieres de ese árbol ciertamente morirás. Da a entender que si el hombre no comía del árbol no iba a morir. La promesa del pacto era la vida. El mandamiento es para vida, decía Pablo. Y la vida en su más amplio sentido. La vida como plenitud en la comunión con Dios a través de la obediencia. Lo que nos lleva a ver el tercer elemento del pacto, que es la condición. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Habíamos visto que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y esto incluía la ley de Dios en el corazón del hombre. El hombre conocía la voluntad de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas de ese árbol no podrás comer. Y Dios concentra todas las demandas en un solo punto, en una sola condición: no comer de ese árbol. ¿Había algo mágico en ese árbol? Probablemente no. Probablemente simplemente era el elemento visible de la condición puesta por Dios para probar la obediencia del hombre. Dios pone esa condición visible para ver si el hombre era capaz de obedecerlo o seguiría sus propios designios, sus propios consejos, su propia voluntad. La declaración de Saboya dice que Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal como pacto de obras, por el cual lo vinculaba a él y a toda su posteridad a derechos personales, obediencia entera, exacta y perpetua. Prometió vida al cumplirlo y amenazó con muerte al violarlo, y le dotó de poder y capacidad para conservarlo. Tenemos que notar algo en esto. Hemos visto que Dios le da una promesa y también le da una condición al hombre. También vamos a ver que Dios impone una pena por el incumplimiento del pacto. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia al pacto tenía como consecuencia, como castigo, la muerte en su sentido más amplio. Algunos dicen que Dios mintió porque le dijo a Adán: el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y Adán no murió ese mismo día,
Sin embargo, Adán sí murió ese mismo día. La muerte es un sentido mucho más amplio que la disolución del cuerpo. No habla de dejar de existir, sino que abarca lo físico, lo espiritual y lo eterno. Adán, cuando desobedece a Dios, muere espiritualmente, se separa de la fuente de la vida. La palabra muerte significa literalmente separación en el hebreo, y habla de esta separación de la fuente de la vida, como decíamos. Pero también involucra la muerte eterna como consecuencia final, una separación eterna de Dios. Y asimismo, la muerte física también ingresó al ser humano en ese momento. La enfermedad, la muerte, todas las consecuencias, el pecado mismo, todo el mal en el mundo entran a la humanidad en ese mismo acto. Por eso Adán murió el día que desobedeció a Dios. En algunos sentidos murió instantáneamente, como en el sentido espiritual. En otro sentido, como el físico, podemos decir que Adán empezó a morir. Las partes, la promesa, la condición y el castigo son elementos del pacto que aparecen en este relato, pero también los sacramentos o las señales. En todo pacto de Dios con el hombre vemos una señal. En el pacto de Dios con Noé vemos que pone como señal el arco iris. En el pacto con Abraham la señal es la circuncisión. En el nuevo pacto con Cristo vemos el bautismo, vemos la conmemoración de la cena del Señor. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el sacramento en este pacto de obras? Hay distintas opiniones. Algunos dicen que hay una señal, otros dicen que hay dos. Y todas las opiniones apuntan a los mismos árboles. Hay que notar que no solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que Dios también había puesto en el huerto el árbol de la vida como una señal. Dice que luego de echar al ser humano por incumplir el pacto, Dios guardó el camino del árbol de la vida. Muchos apuntan al árbol de la vida como la señal de este pacto. También podemos mencionar al mismo árbol de la ciencia del bien y del mal como señal del pacto. Vemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal era una señal de la condición del pacto, mientras que el árbol de la vida era una señal de la recompensa del pacto. Vemos que al desobedecer la condición del pacto, Adán pierde la recompensa y es privado de la señal. Al desobedecer la condición del pacto, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán es privado de la promesa, que era la vida, y de la señal de esa promesa, que era el árbol de la vida. Por eso Dios impide que el hombre pueda acceder a ese árbol que señalizaba la recompensa por la obediencia. ¿Era eterna la prueba en la que Dios puso a Adán? ¿Iba Adán a estar eternamente expuesto a la posibilidad de desobedecer a Dios? La Biblia no nos dice nada explícitamente, no nos dice nada claramente al respecto, pero lo más lógico sería pensar que no, que esa prueba no era eterna, sino que tenía un tiempo determinado. Y esto lo podemos deducir teniendo como referencia el ejemplo de los ángeles. Vimos que algunos ángeles no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron contra Dios, mientras que otros sí conservaron su dignidad, permanecieron fieles a Dios y fueron confirmados en ese estado de santidad, a tal punto que la Biblia nos asegura que esos ángeles acompañarán a Cristo en su venida, o sea que nos asegura que no pecarán. De la misma forma hubiese pasado con Adán, que si él hubiese permanecido fiel, hubiese sido confirmado en ese estado de integridad y ya no estaría expuesto ni él ni su descendencia a la posibilidad de pecar. Así como nosotros, los creyentes en Cristo, en nuestro estado glorificado, tampoco estaremos expuestos a la posibilidad de pecar. Hemos analizado el pacto de obras. Vimos que todos los elementos de un pacto están en el relato del Génesis.
Vimos las partes a Dios y a Adán. Vimos también que ese pacto tenía una promesa, que era la vida. Tenía una condición, que era no comer de ese árbol. Tenía una consecuencia por su incumplimiento, que era la muerte. Y vimos también que había señales de ese pacto en el árbol de la vida y, por qué no, también en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿continúa vigente el pacto de obras? ¿El pacto de obras sigue demandando nuestra obediencia hoy en día? La respuesta es que, en cierto sentido, el pacto de obras sí continúa vigente. En cierto sentido, el pacto de obras no ha sido abrogado, ya que nosotros, como criaturas de Dios, le seguimos debiendo obediencia. Pero también en que las consecuencias por su incumplimiento continúan vigentes. La paga del pecado es la muerte. Pero también la promesa por el cumplimiento del pacto continúa vigente. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Aquel que sea capaz de cumplir con el pacto de obras recibirá la recompensa de la vida. Pero en cierto sentido, debemos decir que el pacto de obras está abrogado y no continúa vigente, ya que nadie, después de la caída, es capaz de cumplir el pacto de obras. Dijimos que la recompensa está ahí para quien sea capaz de cumplir con el pacto. El problema es que en nuestra condición caída nadie es capaz de cumplirlo. Pero sobre todas las cosas, el pacto de obras no continúa vigente en el sentido en el que fue cumplido por Cristo. Cristo ha cumplido con el pacto de obras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vemos que en cierto sentido el pacto de obras continúa vigente, sus consecuencias continúan vigentes, su promesa continúa vigente, aunque nadie es capaz de cumplirlo. Solo uno fue capaz de cumplirlo, y en ese sentido podemos decir que el pacto de obras no continúa vigente, al ser cumplido por Cristo, y su justicia se cuenta a favor de todos aquellos que depositan su fe en Él. Nosotros no podemos cumplir el pacto de obras, pero sí podemos poner nuestra confianza en aquel que sí lo cumplió. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar, suscríbete al canal, activa la campanita, que seguiremos analizando la teología sistemática. Nos vemos en la próxima.